es casualidad nada, para Dios no hay casualidades, nada de eso, hermanos. Y pues, saben, hoy comenzamos una serie de estudios bíblicos muy hermosos. Vamos a estar hablando, introduciendo el Espíritu Santo. Y así le hago pasar aquí a este lugar a mi esposo, al pastor Meni Retana, que él íbamos a estar compartiendo ese hermoso estudio del Espíritu Santo. Es una serie de estudios bíblicos sobre el Espíritu Santo, y por tema le hemos puesto introduciendo el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que conocer quién es el Espíritu Santo, y por eso hoy en esta hermosa tarde vamos a estar hablando de este hermoso tema. Y así le hago a mi esposo, me hace un poquito el tiempo a él. Aleluya, gloria a Dios. Dios, Estamos contentos en esta amén, gloria a Dios. Por el privilegio y oportunidad que nos da el Señor, primeramente, de poder estar aquí nuevamente reunidos. El privilegio que nos da el Señor nuevamente de poder escudriñar su hermosa palabra, el poder hablar de las hermosas escrituras. Y como decía mi esposa, hoy comenzamos esta serie de estudios bíblicos acerca sobre el Espíritu Santo. Es muy hermoso que nosotros, como hijos de Dios, conozcamos realmente a esta persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Nosotros tenemos que conocerle, que realmente es el mismo Dios, es la tercera persona de la Trinidad y mora en cada uno de nosotros como creyentes, garantizándonos que somos hijos de Dios. Él nos garantiza que somos hijos de Dios porque Él mora en nosotros, porque Él dice en su palabra que Él viene y nos sella con el Espíritu Santo de Dios. Somos propiedad del Espíritu Santo de Dios. Y eso quiere decir que si el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, tú y yo como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros, garantizándonos que somos hijos de Dios. O sea, la presencia de Dios dentro de todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, todo aquel que ha abrido su corazón y ha recibido al Señor como su único Salvador. Somos sellados. El Espíritu Santo de Dios habita en ti, habita en mí. Es la hermosa presencia de Dios habitando en nosotros. Aleluya. Cuando la Biblia habla sobre el Espíritu Santo, no lo presenta como una fuerza fría o distante, sino como una persona. Y es interesante y es necesario que nosotros le conozcamos como la tercera persona de la Trinidad, que es una persona que tú y yo tenemos que tener esa intimidad con el Espíritu Santo, que tú y yo tenemos que anhelar conocerle cada día más, que tú y yo necesitamos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esto quiere decir, hermanos, que no lo presenta, es como una persona. Esto quiere decir que tiene emociones y anhelos. El Espíritu Santo tiene emociones y anhelos. Él puede hablarnos, Él puede oírnos, y Él también se mueve. ¿Cuántos lo creen que el Espíritu Santo de Dios se mueve? Aleluya. Y Él desea amarnos, Él desea ayudarnos. ¿Por qué? Porque Él es cuando tú y yo estamos llenos de la presencia de Dios, Él es el que nos guía, Él es nuestro ayudador, Él es el que guía nuestros pasos, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da discernimiento cuando tú y yo escudriñamos la palabra de Dios. Humanamente tú y yo no podemos descifrar el misterio que está en la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo viene y nos abre el entendimiento. ¿Cómo fue escrita la Biblia? A través de siervos que Dios usó, pero fue el Espíritu Santo que vino y le reveló la palabra de Dios. Por eso es necesario que tú y yo conozcamos al Espíritu Santo, que estemos tú y yo llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Tal como son Dios Padre y Dios Hijo, y el Espíritu Santo también es eterno, omnipresente, omnisciente. Qué hermoso es cuando tú y yo comenzamos a acercarnos, comenzamos a conocerle, porque qué hermoso es cuando tú y yo tenemos esa relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo es cuando tú conoces a una persona? ¿Cómo puedes conocer a una persona? Solamente de vista no lo puedes ver, solamente de oído no. Tienes que conocerle, tienes que convivir con la persona, tienes que pasar tiempo con la persona para que la puedas conocer. Pero si no hacemos eso, ¿cómo vamos a conocer al hermoso Espíritu Santo de Dios? Porque Él es omnipresente, omnisciente, Él es todopoderoso y es la verdad. Él es el amor, justicia y la bondad de Dios mismo aquí en la tierra. Aleluya. Sin embargo,
al ser la misma persona, distinta al Padre y al Hijo, aunque los tres tienen la misma esencia, la manifestación de sus características es diferente. Tienen la misma esencia, pero las características son diferentes. Aleluya. Tal como dice su nombre, el Espíritu Santo es Espíritu. Por eso puede morar en nuestros corazones, porque ese Espíritu puede morar en nuestros corazones. Él puede consolarnos, Él puede hablarnos, y Él puede, en lo profundo de nuestro ser, hacer una obra grande y hermosa en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, aleluya, amén. Qué hermoso es conocer al Espíritu Santo. Y yo me gozo porque cuando estábamos meditando en esto, digo a mi esposa, vamos a comenzar una serie de estudios bíblicos, porque yo conozco a mi esposita que a ella le encanta hablar del Espíritu Santo de Dios. Ella está enamorada del Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que queremos transmitir, eso es lo que queremos hablar, es lo que queremos enseñar. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Queremos que nosotros nos acerquemos, queremos que usted lo conozca, que usted viva una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria. ¿Cuántos anhelan ser llenos de la presencia del Espíritu Santo? Anhelan ser llenos de la presencia de Dios. Así es. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerle, buscarlo, conocerlo. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando Él nos guía, Él nos enseña, nos corrige, nos protege. Él anhela enseñarnos, Él anhela también que nosotros crezcamos. Él nos trae la convicción, Él nos trae el discernimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Y una de las características específicas del Espíritu Santo es que capacita a los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. El mismo Espíritu Santo es el que nos capacita. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra sabiduría, no es en nuestra inteligencia. Él es el que nos capacita. Aleluya. ¿Qué más podemos pedir si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros? Porque es la persona que nos llena, es la persona que nos capacita y nos ayuda a vivir una voluntad que le guste a Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo nos redarguye. Él dice que Él nos convencerá de qué? De pecado. El Espíritu Santo, cuando mora dentro de ti, cuando nosotros no conocíamos de Cristo, pero cuando lo aceptamos y reconocemos que Jesucristo es nuestro único Salvador y le abre su corazón, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo entra dentro de ti. Él empieza a trabajar ¿en dónde? En tu corazón, en tu mente. Él te empieza a convencer de pecado, empieza a redarguirte y Él mismo te hace sentir que hay cosas que no le agradan. Hay cosas que tú, cuando no conocías de Dios, se te hacía fácil cometer tantos errores y pecados, pero cuando Él viene, Él te convence, Él te redarguye, Él te hace sentirte mal por lo que tú estás haciendo. Y también Él es el que nos da el poder para llevar el mensaje de salvación a donde quiera que vayamos. Así es. ¿Qué dice en el libro de Hechos? Que dijo: no se vayan hasta que sean llenos de poder, hasta que sean empoderados de ese poder. ¿Para qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar el poder para poder ir a llevar el mensaje de salvación. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder hablar a la persona, y el Espíritu Santo es el que hace la obra con la persona. Él es el que le dio el poder a Pedro para convencer, para hablar la palabra con denuedo, con sabiduría. Pero no era Pedro, era el Espíritu de Dios orando en Pedro, hablando y convirtiendo a esos 3,000, a esos 5,000 personas. Pero fue Él, porque antes de recibir el Espíritu Santo, acuérdense que Pedro negó a Cristo. ¿Por qué? Porque no estaba empoderado. Él tenía miedo de hablar, pero cuando recibe el poder, así tú vas a recibir el poder del Espíritu Santo y vas a hablar con denuedo. Y el Espíritu Santo es el que va a llevar el mensaje de salvación. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo, con el poder que tiene, es el que va a traer todo eso, porque el Espíritu Santo consuela a los creyentes. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad y es el que permanece en nosotros para siempre. Aleluya. Por eso tenemos que anhelar el ser llenos del Espíritu Santo de Dios. También el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y también nos transforma. Aleluya. Para que nosotros seamos unos hijos aquí en la tierra, unos instrumentos aquí en la tierra, pero tenemos que anhelar ser llenos de ese hermoso poder del Espíritu Santo de Dios, que sea el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque
sello del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es Dios, tú estás, la presencia de Dios está en ti, la presencia de Dios está en mí. Debemos permitirle obrar plenamente en nosotros para que podamos vivir vidas que glorifiquen a Dios y reflejen ese amor y esa gracia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que vivir una vida agradable ante Dios. Tenemos que vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo entra en nuestros corazones y nos da seguridad. Amén. Nos da esa seguridad. Amén. Él es el que nos... Porque realmente sentimos la presencia de Dios y nos da esa seguridad. Dice que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así estés pasando una tribulación, así estés llevando un problema demasiado grande. Él es el que te da esa paz, esa seguridad. Por eso dice que el Espíritu Santo nos capacita. Él nos capacita en todas las áreas que necesitamos. Por eso nos da esa paz, porque no nos preocupamos de nada. No es que una paz como que de una guerra, que está un conflicto. No, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz interior, hermanos, porque hay veces que hay gente que tiene una guerra interior en su mente, en sus vidas. Quizás se le está viniendo todo encima, le llueve sobre mojado, le trae problemas y otro problema y tantas cosas. Y a veces hay cosas también adentro de la gente, en sus mentes, están atribulados. Pero sabes, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, ¡aleluya!, Él te da esa paz. Hay gente que necesita las pastillas, hay gente que necesita una droga, hay gente que necesita un alcohol para poder calmar o traer supuestamente una tranquilidad, pero sabes que eso es mentira del diablo. El único que te da la paz, que sobrepasa todo entendimiento, porque sobrepasa todo entendimiento, porque tú mismo dices, ¿cómo es posible que estoy pasando esta situación y estoy tranquilo, tengo esa paz? Porque el Espíritu Santo te hace sentir seguro, como diciendo, no te estés preocupando. Amén, amén, aleluya. Y como tema, dijo mi esposa, es introduciendo el Espíritu Santo. En esta noche, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, queremos dar este mensaje para que sea una introducción del Espíritu Santo, que podamos conocerle. ¿Qué es una introducción? Cuando una persona se introduce en uno, cuando uno se presenta. Y en esta hora, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, queremos presentarles el Espíritu Santo. Queremos que usted le conozca al Espíritu Santo, que usted sepa las características del Espíritu Santo, las cualidades del Espíritu Santo, que usted conozca al Espíritu Santo y que se enamore del Espíritu Santo. Aleluya. Y en esta hora voy a invitar que abra su Biblia en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice la hermosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Voy a invitar a que ponga su Biblia a un lado. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios ayudándonos en esta hora. Voy a invitar a mi esposa que lleve este servicio, este estudio en las manos de Dios, para que sea el mismo Espíritu Santo de Dios hablándonos, que sea el mismo Espíritu Santo de Dios introduciéndose en nuestras vidas, para que le conozcamos, para que le amemos cada día. Aleluya. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde que tú nos pusiste en nuestros corazones, Señor, compartir este hermoso estudio introduciendo al Espíritu Santo. Te pido en esta hora, hermoso Espíritu Santo, que seas tú preparando la mente, el corazón de cada uno de nosotros, aún las personas que nos ven por las redes sociales, por las personas aquí presentes. Prepara ese corazón, Padre, para que esa semilla caiga en una tierra fértil, Padre. Ayúdanos a conocer más del Espíritu Santo, ayúdanos a anhelar ser llenos de ese Espíritu Santo, ayúdanos a comprender, Padre, porque tú, Jesús, cuando ascendió a los cielos, Él dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y ahora Él está aquí en la tierra, el que no lo podamos ver, lo podemos sentir, como hacía la alabanza. Así tú lo puedes
sentir, en que no lo puedas ver, lo puedes sentir, puedes sentir ese calor, puedes sentir su presencia cuando tú te quebrantas. Y hoy, Espíritu Santo, yo te pido que seas tú tomando el control de esta clase. Revélanos esa clase, que traigas tú esa revelación que queremos conocerte más, anhelamos saber más de ti, anhelamos sentir más tu presencia. Por eso yo te pongo en tus manos la de mi esposo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, quita todo orgullo en nosotros, todo pecado, perdona nuestras iniquidades. Si hicimos algo mal en este día que no te agradó, perdónanos, Señor, purifícanos en esta tarde, purifica nuestros labios, purifica nuestros ojos, aún nuestros oídos, para que tú puedas usarnos en esta tarde. Espíritu Santo, nos hacemos a un lado, mi esposo y yo nos hacemos a un lado, para que seas tú, Espíritu Santo, hablando al corazón, a la mente de cada persona aquí presente, las personas que nos ven por las redes sociales, para que esa semilla caiga en esa tierra fértil y que pongamos esta palabra por obra y que la atesoremos como un tesoro en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo vengo atando todo espíritu contrario, echamos fuera, atamos todo espíritu inmundo, todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño, todo espíritu que quiera estorbar en esta hora, lo ato, lo reprendo, lo echo fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No tiene parte ni suerte en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando están contentos en esta noche, cuánto nos estamos gozando. Y aquí podemos ver en este capítulo, en estos versículos que acabamos de escudriñar, en este capítulo y estos versículos introducen al Espíritu Santo de Dios. Porque dice que cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de una paloma. Ahí vemos cómo es la introducción, en este capítulo nos hace la introducción del Espíritu Santo de Dios cuando nos dice que Jesús, cuando fue bautizado, cuando Jesús salió, se sumerge al agua, pero cuando sale del agua, vieron que el cielo se abrió, y que del Espíritu de Dios bajaba sobre él, sobre el mismo Jesús, sobre el Hijo de Dios en forma de paloma. Entonces una voz en los cielos que venía del cielo que decía: este es mi hijo. Es mi hijo amado. Dice: al que yo amo mucho, a su hijo amado. Ahí es donde vemos que nos introduce el Espíritu Santo de Dios que desciende sobre Jesucristo cuando fue bautizado. Al momento que sale del agua se manifiesta la presencia del Espíritu Santo de Dios en forma de una paloma. Aleluya. Qué hermoso es cómo este capítulo, estos versículos nos hacen la introducción del Espíritu Santo de Dios. Esas introducciones tú y yo podemos saber quién es el Espíritu Santo de Dios, conocer al Espíritu Santo de Dios, aleluya, y explica su posición en la Trinidad de Dios, aleluya, porque discute sus rasgos de personalidad y advierte sobre su naturaleza sensible, aleluya. El pronombre personal, él, se usa, pues el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Amén, así es. Aleluya, qué hermoso es eso, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo, ¿verdad? Jesús también habló del Espíritu Santo como él. Jesús dijo: él hablará de mí. Me voy a llevar a la cita del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra de Dios: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, mire, aquí póngale atención. Cuando aquí está hablando, dice: pero cuando venga el Consolador, está hablando el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero aquí yo le quiero, lo que decía mi esposo, vamos a ver que está hablando de una persona, porque el pronombre personal él significa él, está hablando de el Consolador. No está hablando de una cosa, está hablando el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él
dará testimonio de cerca de quién es. Porque Jesucristo, cuando asciende a los cielos, no quería que se pusieran tristes los discípulos y les dice: miren, yo me tengo que ir, es necesario que yo me vaya para que pueda venir ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y aquí vemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sí, como dice mi esposa, realmente aquí vemos como en este Evangelio según San Juan, que dice que yo les enviaré el Espíritu que viene del Padre. Yo les enviaré el Espíritu que viene del Padre, y que ese Espíritu, ¿qué va a hacer con nosotros? Ese Espíritu nos va a enseñar lo que es la verdad. Se le enseñará la verdad. Aleluya. El Espíritu nos ayudará, y el Espíritu hablará bien de quién, de Dios. Amén. Porque Él es lo que va a hacer el Espíritu. Dice, Él hablará de mí. Aleluya. Y también dice, yo os lo enviaré. Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 7. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. O sea, diciendo, miren, yo les voy a decir esto. La verdad es que en las palabras mías comunes yo se lo voy a decir. Jesús les dijo así en pocas palabras, así como usted y yo hablamos ahorita. En esta versión, Adriana dice: miren, es necesario que yo me vaya. Les conviene a ustedes, entiendan, que yo me vaya para que pueda mandar el Espíritu Santo a ustedes, para que los guíe, para que los console. Sí, sí, porque dice, pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya. O sea, aquí nos está planteando que dice que en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará no vendrá. Dice, porque si yo no me voy, el Espíritu que les ayudará y que nos consolará no vendrá por sí solo. Me es necesario que yo me vaya, y así yo lo enviaré, yo lo mandaré. Qué hermoso es como nos dice, ¿verdad? Que era necesario que Él tenía que partir. ¿Por qué? Porque si Él no partía, el Consolador, nuestro ayudador, no iba a venir. Es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que yo se los envíe. Gloria a Dios. Aleluya, qué hermoso, sí, porque el mismo Espíritu que estuvo con Jesucristo, ese mismo Espíritu está dentro hoy de nosotros. Y Él por eso decía: yo tengo que irme para que Él pueda venir con ustedes y para que habite dentro de ustedes. Entonces les conviene a ustedes. Y eso es lo que les estaba diciendo: a ustedes les conviene. Amén, aleluya. Que yo me vaya, para que pueda estar Él dentro, habitando dentro de ustedes. Así es. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Donde el Señor nos dice que era necesario, pero también dice: Él me glorificará. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 14, más adelantito. Dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjense lo que dice la hermosa palabra de Dios. También les hará saber todo acerca de mí, porque dice que Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Él nos hará saber todo acerca de mí, dice el mismo Jesucristo, y así Él me glorificará, así Él me honrará. Aleluya, como dice, me glorificará. ¿Cómo es esta hermosa palabra tan linda, verdad? Pero también dice: Él no hablará de Él. El Espíritu Santo no hablará de Él. El Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versículo 13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os gloriará. Nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu no hablará de sí mismo. ¿Qué dice más adelante? Sino que hablará todo lo que oye, o os hará saber de las cosas que habrán de venir. Aleluya. Dice la palabra de Dios: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad. Él nos hablará la verdad. Él nos dirá la verdad. Y también nos va a guiar para que siempre vivamos en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre. Él va a hablar de lo que oiga de Dios. Él va a venir y va a hablar de lo que escuchó de Dios y nos enseñará
enseñará lo que está por suceder. Por suceder. Todas esas cosas, Él va a hablar de Dios. El Espíritu Santo no va a hablar de Él, sino va a hablar de lo que escuche, de lo que oiga en el Padre. Qué hermosa. Y Él se lo va a revelar a nosotros. Cuando estábamos estudiando, mi esposo y yo estaban meditando esta palabra. Le digo, ¿cuántas cosas, hermanos, que están hoy sucediendo? Le decía yo a mi esposo, que dice, oirás de guerras, rumores de guerras. Lo dijo el Señor Jesucristo. Pero también a quienes les reveló el Apocalipsis, lo que cosas están cumpliendo y se van a cumplir, las profecías. Si no fue a Juan, y algunas cosas se las reveló al apóstol Pablo, muchas cosas se las reveló que están por suceder. Así es, porque algunas ya sucedieron. Unas cosas ya se cumplieron, muchas profecías ya se cumplieron, unas están por cumplirse. Pero yo le decía a mi esposo, ya pasaron miles de años cuando el Espíritu Santo se las reveló a Juan. Tuvo esas visiones, por eso dice, Él les revelará lo que está por venir, por suceder. Qué hermoso es el Espíritu Santo. Así es. Por eso dice que Él nos guiará toda verdad, Él nos ayudará, Él nos capacitará. Qué hermoso. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Anhelar tener una relación con el Espíritu Santo, porque cuando tú tienes esa relación, Él te va a revelar cosas. Así es, aleluya. Aún que te pueden suceder a ti, te va a prevenir. Porque Él nos guarda, Él nos guía. Cuando dice que Él te guarda, el Espíritu Santo pone en ti el sentir y no te hace ir por esos lugares, no te hace pasar por este lugar. Él te hace tomar las decisiones donde te está guardando. Y nos guía por rendas de justicia, nos guía por lugares que no va a pasar nada. Pero es cuando tú y yo estamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, cuando solamente nos movemos por emociones y todo eso, no se glorifica el Espíritu Santo de Dios, porque tú lo estás haciendo a un lado, tú estás tomando tus propias decisiones. Tú eres el que tomas tus decisiones. Muchas veces humanamente queremos hacer atajos y todo eso cuando estamos en procesos, y no es el Espíritu Santo que nos está formando, nos está guiando, nos está capacitando. Aleluya. Gloria a Dios. Y así es como tú y yo tenemos que conocerle. ¿Para qué? Para confiar plenamente en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. La naturaleza triuna de Dios. Hay muchos adoradores de los dioses a lo largo del mundo. ¿Cuántos dioses no se adoran a lo largo del mundo? A muchos. Pero hay un solo y verdadero Dios. Aleluya. La Biblia Santa contiene la historia de este verdadero Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces, mucha gente adora tantas cosas allá afuera. Cuando veníamos de camino, andábamos en un lugar, estábamos escuchando una predicación donde dice, mucha gente adora tantas cosas porque tienes casa pero no tienes un lugar. ¿Qué diferencia hay una casa a un hogar? La casa es el edificio, el hogar es lo que vive adentro, tu familia. Porque adoramos más cosas que no debemos, pero en lugar de adorar solamente al único Dios, al único que ha hecho todo por nosotros, al que ha dado su único hijo por ti y por mí, a Él tenemos que adorar. La Biblia es la palabra de Dios que revela su plan, revela su verdad y su plan especial para toda la humanidad. Aquí encontramos todo ese plan para nosotros. Aleluya. Una de las cosas que la Biblia revela es que ese Dios tiene una naturaleza triuna. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto significa que su personalidad se revela en tres formas diferentes. En las tres personas todavía hay un Dios. El Espíritu Santo es parte de la naturaleza triuna de Dios, que consiste del Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Las tres personalidades usan o están unidas como es una deidad. Sí, deidad es un Dios. Es un ser divino, una esencia divina. Y esos son los tres. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo, ¿verdad? O sea, ahora vamos a ir como
punto número 1. Antes voy a leer esto. Cada parte de la Trinidad, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, tienen funciones especiales en nombre de la humanidad. Aleluya. Ahora vamos a entrar al punto número 1. ¿Cómo va con nombre número 1? Dios, el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice. Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo se llama Dios. Se llama Dios. Hoy vamos a entender por qué nos dice aquí este punto. Dios, el Espíritu Santo. Dice el Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4. Vamos a que la lectura. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Fíjese cómo nos comienza a decir la palabra de Dios aquí en este capítulo, donde Ananías y Zafira, ¿qué hacen? Mienten al Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la hermosa palabra de Dios? Más adelante. Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué era el punto? Dios, el Espíritu Santo. Aquí vemos que Ananías y Zafira tratan de mentir al Espíritu Santo, pero entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué dejaste que a Satanás te envolviera? ¿Por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podías engañar al Espíritu Santo? Ellos creían que podían engañar al Espíritu Santo. ¿Pero qué dice? Porque le dijo: te quedaste con parte del dinero. Antes de vender el terreno era tuyo. Aún cuando recibiste el dinero, recibiste era de ellos. La parte, era de ellos. Pero dice: no le mentiste al hombre, sino a quién? Al Espíritu Santo. A Dios. A Dios. Por eso dice: el Espíritu Santo es Dios. Dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero comienza: querías engañar al Espíritu Santo. Pero no mentiste a los hombres, sino a Dios. Por eso vamos aquí vemos cómo Pablo le está diciendo: ¿cómo es posible que te dejaste engañar tú, Ananías? ¿Cómo es posible que le hiciste caso y caíste en la mentira del enemigo y trataste de mentir al Espíritu Santo? Aún cuando tenías el terreno, ese era tuyo, lo vendiste y recibiste la porción, la parte que te correspondía, era tuya, tú la tenías en tus manos. ¿Por qué quisiste? ¿Qué quiso hacer? Engañarlo. Es que no podemos engañar a Dios, hermanos, porque recuerde que el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña, lo más profundo de nuestros corazones. Nosotros no podemos engañar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Ellos, dijo: no engañaste a los hombres, sino quisiste engañar a Dios. Dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó, expiró, y un gran temor sobrevino a todos los que oían. Les entró temor, ¿por qué? Y en ese momento, él cuando quiso mentir al Espíritu Santo, no era el Espíritu Santo, al mismo Dios le estaba contando mentiras. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Y le dijo: no, a nosotros no nos quisiste mentir, sino al que le mentiste fue a Dios. Y en ese momento, ¿qué pasó? Expiró. Cayó fulminado al momento de que fue confrontado. Pero ¿quién le reveló esto a Pedro? Si no fue ¿quién? El Espíritu Santo. Sí. Porque él le dijo, ¿verdad?, que eso había pasado. Desde que Él se llama Dios, el Espíritu Santo es igual a Dios Padre y Jesucristo, el Hijo. Los versículos aquí que leímos hace ratito, cuando comenzamos este estudio, revelan la naturaleza triuna de Dios claramente. En ese versículo revela. Este hermoso versículo, aquí nosotros podemos ver la Trinidad. Así es, cuando se está bautizando, que
que el Espíritu Santo desciende. Sí, mire, aquí vamos a ver esto, es muy importante, muy profundo. Sí. Yo lo quiero leer nuevamente para que vamos a ver esto. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, 16 y 17, dice: y cuando Jesús fue bautizado, importante, póngame atención, cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, corporalmente con la forma de una paloma, y que venía sobre de él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver Jesucristo como hombre. Podemos ver al Espíritu Santo en forma de una paloma. Aquí está Jesús corporalmente como un hombre. Vemos al Espíritu Santo en forma de una paloma, pero que escuchamos la voz de Dios que dice: he aquí mi Hijo amado. Están los tres, hermanos, la Trinidad, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Qué importante conocer este pasaje bíblico para que usted sepa que hay una Trinidad, que hay un Padre, que hay un Hijo, que hay un Espíritu Santo, porque aquí lo está diciendo su palabra claramente. Dice que Jesús es el Hijo, que el Espíritu Santo viene en forma, no dice que es una paloma, en forma corporal de una paloma que descendía. Y escuchamos la voz de donde, del cielo, que el Padre está en el cielo, que habla y dice, reconociendo a Jesús como su Hijo. Qué importante ver aquí este pasaje bíblico, porque aquí lo vemos. Nos presenta la Trinidad. Nos presenta claramente la Trinidad, hermano. Usted no se puede dejar engañar por ninguna secta. Nosotros somos trinitarios, porque es alma, cuerpo y espíritu. Nos hizo el Señor como Él, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí vemos la Trinidad, y nosotros tenemos que estudiar y conocer al Espíritu Santo, porque estamos en la dispensación de la gracia. Cuando Jesús vino aquí a la tierra estaban en la dispensación de la ley, pero cuando se va Jesucristo, viene la gracia, hermanos. Viene el Espíritu Santo que ahora está aquí en la tierra, y nosotros no podemos ignorarlo. Nosotros tenemos que anhelarlo, nosotros tenemos que conocerlo. Para eso fue enviado, para este tiempo, hermanos. Para este tiempo tenemos que avivar el fuego del poder del Espíritu Santo y ser llenos de esa presencia y conocerlo cada día más, anhelarlo cada día más. Por eso está aquí Él. Para, como decía mi esposo, ¿para qué? Para guiarnos, para consolarnos. Él nos va a revelar la palabra. Él nos va a traer la convicción de pecado. Él es el que nos convence, el que transforma la vida de aquel pecador, de aquel drogadicto, de aquel homosexual. Él es el que hace el cambio, no el hombre. Amén, gloria a Dios. Si usted no tiene toda esa capacitación, no tiene el conocimiento del Espíritu Santo de Dios, pero cuando el Espíritu Santo nos capacita, les hace ver y entender todas las cosas. Aleluya. Para que vamos a ver, antes de volver al cielo, después de su ministerio en la tierra, Jesús habló del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice la hermosa palabra. Pero cuando venga, ¿qué dice? Pero cuando venga el Consolador, mire, el Consolador, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es un Consolador? Que te consuela. El Espíritu de verdad que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre. Él dará testimonio de quién, de Jesucristo. Él es el que nos va a enseñar quién es Jesucristo. Él nos va a dar testimonio de quién es Jesús. Aquí nos dice muy claramente: yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar toda la verdad. Es necesario que tú y yo conozcamos al Espíritu Santo, porque Él nos trae esa verdad. ¿Cuál es la verdad? Que tú y yo realmente dice que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es a través del Espíritu Santo que tú y yo podemos ser salvos, porque es Él nos trae la convicción de nuestros pecados. Él nos trae todo eso. El Espíritu Santo nos ayudará. Él les hablará de mí, dice la hermosa palabra de Dios. Él nos ayudará, porque
porque dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Qué bonita, hermosa palabra de Dios. Tenemos que conocer al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que conocer ese Consolador, que es el hermoso Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo habló de la naturaleza triuna del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice que el Espíritu de Dios nos da vida. Aleluya. Yo lo voy a leer en esta versión y nosotros, vamos a leerlo. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible, mírenlo, pongan atención, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. Amén. Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo es esta versión? Vamos a leer primero a la Reina Valera. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. Esto es lo que dice esta versión. Pero yo, cuando meditaba en esto, leía esta traducción, donde es un poco más entendible lo que nos quiere decir este hermoso versículo. Dice: ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. El Espíritu Santo nos controla. ¿Qué quiere decir con controlar? Que Él tiene el control de nuestra vida, que Él maneja nuestras vidas y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo es el que trae la convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que nos trae esa verdad, y la verdad nos hace libre de todo pecado, nos hace libre de tantos vicios, nos hace libre de tantas maldiciones, porque Él nos da vida. Aleluya. Dice más adelante: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie pudo controlar sus deseos de hacer lo malo. Hablando de la carne, nadie podía controlar esos deseos de la carne. ¿De qué es lo que hace la carne? Lo contrario al Espíritu. La carne más carne quiere, pero si tú y yo somos llenos, empoderados del poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo va a querer más cosas espirituales. Es lo contrario de la carne. Y aquí nos dice la palabra de Dios que era incapaz de hacer, ni podía haber hecho, porque nadie pudo controlar sus deseos de hacer lo malo. Pero cuando tú y yo somos llenos del poder del Espíritu Santo, Él mismo nos guía. Ese Espíritu Santo nos guarda y nos hace ver lo que está mal. Nos hace rechazar todos los deseos que provienen de la carne, porque estamos en una condición humana de carne. Pero tú y yo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es el que nos ayuda. El Espíritu Santo es el que convence del pecado. Miren, nos ayuda. En la ley de Moisés, Dios le da los 10 mandamientos. Nadie podía cumplir los mandamientos en la carne, hermanos. Eso era que no podía, era imposible. Así es. Porque aquí lo mismo lo dice esa palabra. Así es, porque dice más adelante, dice: Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Aquí, así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Sí, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible. Mire, aquí qué importante que usted subraye en su Biblia, o póngale ahí un marcador. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Debemos de darle gracias a Jesucristo por medio de Él. Por medio de Él, tú y yo somos perdonados. Por medio de Él, el que envió al Espíritu Santo nos da vida. O sea, no, humanamente usted y yo no podíamos
podíamos hacer eso, no podíamos hacer una transformación en nuestras vidas, por más que quisiéramos hacerlo, era imposible. Pero para Dios no hay imposible. Él hizo lo imposible. ¿Por medio de quién? De su Hijo. De Jesucristo. Y que ahora ¿quién mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Él es el que nos convence de pecado, Él es el que nos ayuda. Así es. Pero es como dice mi esposo, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Alimentar el espíritu, no alimentar la carne. No alimente su carne viendo películas, viendo cosas que no le edifican. Alimente su espíritu con la palabra de Dios, con esto. Acuérdense que tenemos que alimentar un espíritu. Tenemos que alimentar nuestra alma con su palabra, buscando ser llenos de la presencia de Dios, alabando a Dios, pedirle Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Pero también usted es lleno de la presencia del Espíritu Santo a través de su palabra. Aquí usted va a conocer más a Dios, va a conocer más al Espíritu Santo. Es lo que tenemos que estar alimentando, más al Espíritu Santo, para que usted pueda ser lleno y poder vencer esa carne, matar esa carne. Y como punto decíamos, ¿verdad? Que veníamos nosotros, el tema, que era introduciendo al Espíritu Santo. Introduciéndole para que usted le conozca al Espíritu Santo, para que usted sepa quién es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y que esta persona tiene sentimientos, se entristece. El Espíritu Santo es una persona, pero tiene intelecto, por eso estamos hablando, tiene sentimientos, tiene voluntad propia. Y es necesario, por tema de ser introduciendo al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerle mejor, conocerle más. Aleluya. También vamos a ver que el apóstol Pablo habló de la Trinidad de Dios en sus escritos. En 2 Corintios capítulo 13 y versículo 14 dice la hermosa palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Con todos vosotros. Como dice, que el Señor Jesucristo nos bendiga, que Dios les muestre su amor. Está diciendo la hermosa palabra de Dios aquí, que el Espíritu Santo nos acompañe siempre, que el Espíritu Santo de Dios siempre esté con todos nosotros. Por eso aquí dice que el apóstol Pablo habló de la Trinidad en sus escritos, donde dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, está hablando de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Está hablando de la Trinidad, de tres personas. Porque aquí lo dice muy claramente. Así es, claramente está en su palabra, donde cita a las tres personas. Que dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, porque Dios es amor. Aleluya. La comunión, mira, la comunión, o sea que tenemos que tener esa conexión, esa comunión, en que no podamos ver al Espíritu Santo porque es Espíritu. Tenemos que tener esa comunión con Él, porque Él está aquí en la tierra. Él está aquí para escucharte, para aconsejarte, para guiarte, como decía mi esposo. Él te va a guiar, Él te va a consolar, Él te va a revelar su palabra, porque a veces este libro no es cualquier libro, este es un libro espiritual y solamente se puede entender a través del Espíritu Santo, que te lo puede revelar. Así es. Y hay otro versículo en Efesios capítulo 2 y versículo 18. A través de Él, ¿de quién está hablando? Del Hijo. Nosotros los dos tienen el acceso por un espíritu hacia el Padre. ¿De quién está hablando? De la Trinidad, porque dice, por medio de lo que Jesucristo hizo. Jesucristo, tanto los judíos como no los judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. O sea, está hablando de Jesucristo, el Hijo, del Espíritu y de Dios Padre. Está hablando de la Trinidad. Otro versículo donde nos enseña realmente la Trinidad. Aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pedro también habló de la naturaleza triuna de Dios, y eso lo podemos ver en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 14, que dice la palabra de Dios: cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Qué dice? Qué hermoso es lo que nos dice aquí, 1 de Pedro capítulo 4.
Dice, cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, dice, si alguien nos insulta por confiar en Cristo, que los consideremos como bienaventurados, que consideremos ese insulto como una bendición. Que es una bienaventuranza, una bendición, que nos consideremos bendecidos de parte de Dios. Pero qué hermoso dice, el Espíritu de Dios reposa sobre Vosotros. Porque dice que eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre sobre nosotros. Nosotros tenemos que sentirnos, no sentirnos mal cuando la gente nos insulta. Al contrario, que somos injuriados por hablar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas podemos ver que en las calles que predican de la palabra del Señor y son ofendidos, sí, son hasta golpeados, los maltratan, los insultan, pero eso dice que debemos de ser bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre quién, sobre nosotros. Nosotros más bien nos damos de preocupar cuando la gente ni siquiera le haga. No, pero nosotros tenemos que sentirnos bienaventurados. O sea, cuando nos critiquen, nos insulten por confiar en Cristo, por creer en Cristo, nosotros tenemos que considerar todo eso, o tomarlo, todas esas ofensas, todo lo que nos hablan, como una bendición de parte de Dios, porque nos están jurando en el nombre de Cristo. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. O sea, qué hermoso es que realmente tú y yo entendamos esto. Y aunque nos digan pues, tantas cosas, pues, los apodos, el aleluya y tantas cosas, nos critican, todo eso, siéntete bienaventurado. Nos tenemos que sentir bendecidos. Aleluya. El libro de Hechos también verifica la naturaleza triuna de Dios. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Como dice, y que de luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo. Y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues Él no lo había prometido, porque ¿qué dijo? Es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque ya no lo había prometido, pues Él no lo había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y estamos oyendo hoy en día, que dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Es que nosotros realmente le podamos conocer, que nosotros podamos tener esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios, que nosotros anhelemos esa llenura de poder, esa llenura, porque en el libro de Hechos, ¿quién les dijo? No se vayan hasta que sean llenos de poder. Y hoy en esta noche, gracias por la ayuda del Espíritu Santo de Dios y Dios que nos está ayudando para que nosotros podamos conocerle, que nosotros podamos anhelar esa llenura, que podamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, que nosotros comencemos a tener una relación íntima con Él, que nosotros comencemos a tener ese anhelo de cada día, pasar tiempo con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios vendrá a nosotros. Dice que va a venir nosotros, está en nosotros, y es el mismo Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos capacita, nos enseña todas las cosas. Cuando tú y yo estamos meditando en la palabra de Dios, si leemos solamente así, pero le decimos, Espíritu Santo, Dios, ¿qué me quieres revelar? Espíritu Santo, revélame tú la palabra. Él nos abre el entendimiento, Él nos capacita, Él nos guía, Él nos conforta, nos ayuda a todo esto. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? El punto número 1 es Dios, el Espíritu Santo. Si tú anhelas ser lleno del Espíritu Santo, te estás llenando, ser lleno de Dios. Y nosotros somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos la presencia de Dios en nosotros. Pero tenemos, conforme vayamos llevando esta serie de estudios, vamos a ir entendiendo las cualidades, vamos a estar entendiendo la naturaleza del Espíritu Santo. Vamos a aprender todo eso porque es necesario que le conozcamos todas las cualidades, la naturaleza y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque podemos entristecer al Espíritu Santo. Podemos
blasfemar al Espíritu Santo. Y es necesario que conozcamos todo eso para llevar una vida que glorifique a nuestro Padre Celestial, una vida llena del Espíritu Santo, Dios. Que nosotros seamos cada día más llenos de la hermosa presencia de Dios. Y creo que vamos a tomar este tiempo para que sea despacio. No queremos acelerar, sino queremos que la palabra sea clara, que nosotros quedamos llenos del conocimiento, que podamos conocer. Por eso decía la introducción al Espíritu Santo. Queremos introducir esta persona, que es la tercera persona de la Trinidad, para que le podamos conocer, para que podamos conocer sus atributos, sus cualidades y conocerle a Él. Cuando usted conoce a una persona, tiene que pasar tiempo para que conozca sus gustos, para que conozca lo que no le gusta, lo que le gusta, lo que come, lo que no le come. Solamente así va usted a tener noción de lo que la persona es. Y nosotros queremos introducir al Espíritu Santo para que podamos conocerle. Aleluya. No creo que avanzamos mucho en esta noche, pero creo que poco a poco vamos a ir a llevar nuestros estudios y que sea el mismo Espíritu Santo de Dios ayudándonos. Vamos a invitarlos que se pongan de pie. Vamos a cerrar este estudio con una adoración donde usted se puede abrirle sus labios y decirle: Espíritu Santo, anhelo conocerte, quiero ser lleno de ti, quiero ser lleno de ti. En esta hora pido que se pongan de pie. Vamos a adorar, Señor. Que Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a glorificar a Dios con esta hermosa alabanza. Ahí donde está, en su lugar, aún si usted está ahí viéndonos ahí con la recepción, cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo nos llene en esta noche. Bendito eres, Espíritu Santo. Bendito eres, Espíritu Santo. Bendito eres. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Gracias, hermosa presencia. Glorioso eres. Entra en mi casa, el arca de tu presencia.
en esta hermosa noche, Señor. Gracias por permitirnos conocer cada día más del Espíritu Santo. Y así, hermanos, como decía esta alabanza, usted anhele tener la presencia del Espíritu Santo, que habite esa presencia, así que esa presencia del Espíritu Santo more dentro de ti, dentro de tu casa espiritual que eres tú. Y así en esta noche, hermano, le doy las gracias por aquellas personas que nos acompañaron en esta noche, aún por aquellas personas que nos vieron por las redes sociales, hermanos. Que Dios los bendiga y usted atesore esa palabra y recuerde que estamos en el mejor tiempo de conocer esa presencia, esa hermosa presencia de su Espíritu Santo. Anhelemos ser llenos de esa hermosa presencia. Anhelemos conocerlo cada día más. Usted, cuando tenga esa comunión con el Espíritu Santo, es algo maravilloso, algo hermoso que debemos de anhelar todos como hijos de Dios. Y así, hermanos, que Dios los bendiga en esta hermosa noche. Dios los bendiga, hermanos.